Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 124 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Danos la capacidad, Señor, para leer tu palabra, Señor. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a meditar en ella día y noche, pero sobre todo, ayúdanos a hacer ese cambio en nuestras mentes y en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Samuel 11 al 25. Segunda de Samuel 5, 11 al 25. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: "Quebran- Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa". Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor que quebranta, y dejando ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Segunda de Samuel 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ogío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo
3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hijo de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Segunda de Samuel 7 también. ¿O no? No, nada más 6. Primera de Crónicas 12. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De las manos de Saúl de Benjamín, el príncipe Ahiezer, después Joás, hijos de Sema Gaabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jahaziel, Johanán, Josabad, Gedaratita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Jarufita, Elcana, Isías, Azareel, Joeser, Josabeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijo de Jeroam de Gedor. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Abadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus ribieras, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte,
Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Primera de Crónicas 13. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella.
Y dijo toda la asamblea que así se hiciese porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Agio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Para reflexionar. En las lecturas de hoy, ¿te pareció leer 2 veces los mismos relatos? ¿Notaste diferencias o similitudes? Hemos leído 2 veces el relato de David luchando contra los filisteos, 2 veces el relato de traslado del arca que termina con una muerte, 2 veces el relato de traslado del arca que termina con danzas y cantos. Veámoslo más de cerca. Los filisteos atacan a David 2 veces. En una ocasión Dios dice que sí y en otra dice que no. La primera vez que David oyó que tenía que atacarlo, preguntó al Señor si debía ir contra ellos, y Dios le dijo que sí, y David prevaleció sobre ellos. Poco tiempo después, los filisteos volvieron a atacar a David y de nuevo acude al Señor para preguntarle si debe enfrentarse a ellos, pero esta vez Dios le dice que no. En esta ocasión el Señor decide derrotar a los filisteos sin usar a David y sus hombres. David no asumió la respuesta del Señor solo porque fue una vez. David no asumió la respuesta del Señor solo porque una vez fue un sí. David sabía que necesitaba consultar al Señor en cada batalla que enfrentaba, sin importar cuántas hubiese ganado. A continuación, el traslado del arca. Tanto el segundo libro de Samuel como el primero de Crónicas mencionan 2 traslados del arca. El primero que terminó con la muerte de Usa y el segundo que llegó hasta la tienda en Jerusalén que David construyó para ello. El primer traslado parece un accidente que Usa haya tocado el arca para asegurarse de que no cayera justo en el momento en que los bueyes tropezaban. Entonces, ¿por qué se enfureció tanto Dios por un accidente hasta el punto de herir de muerte a Usa? Pues bien, aquí comparto algunas cosas para darnos cuenta de todo lo que está pasando alrededor de ese evento. Primero, esta no era la manera de trasladar el arca de acuerdo al mandamiento de Dios en Éxodo 25, 14, 15. Número 2. Al parecer ellos estaban siguiendo la misma manera en que los filisteos trasladaron el arca, quienes no conocían el mandamiento de Dios. Primera de Samuel 6, 7 y 8. Número 3. Usa no era un sacerdote. Los sacerdotes eran las personas a quienes les correspondía trasladar el arca. Número 4. Su muerte provocada por Dios no quiere decir que su destino eterno haya sido determinado. Número 5. Es un asunto de suma importancia estar delante de la presencia de Dios. La segunda mudanza es el relato de Segunda de Samuel. Menciona muy brevemente la diferencia que hicieron para mover el arca, mientras que en Primera de Crónicas se dedica un capítulo entero al detalle y orden de cómo la movieron. Esto nos da una idea de la razón por la que la ira de Dios ardió la primera vez, en el sentido de que no lo hicieron de acuerdo a como Él lo ordenó. Y cuando se dan cuenta de lo importante que era esto, lo ponen en práctica y el arca llega sin problemas a donde estaba destinada.
El arca del pacto finalmente es llevada a la ciudad de David, es decir, Jerusalén. Recuerda que el arca del pacto era el lugar donde se podía buscar la presencia del Señor. Traía bendiciones a los que estaban en su presencia y contenía los mandamientos del Señor, el maná y la vara de Aarón. Se colocaba en el lugar santísimo, el lugar más recóndito del tabernáculo donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Así que, por supuesto, David estaba feliz. Se dice que David llevaba un efod de lino, que era la vestimenta de un sacerdote. Quizás esta es una de las razones por las que su esposa Mical despreciaba a David, porque no estaba vestido como un rey. Es interesante que a Mical no se le llame esposa de David, sino hija de Saúl. Nótese también que el escritor de ambos libros conoce el corazón, aunque no se hayan pronunciado palabras. Tanto en el relato de Segunda de Samuel 6 como en el de Primera de Crónicas 15 se menciona su corazón despreciado, algo que no solo Dios puede ver, sino también el hombre. No obstante, David no deja que ella enfriara su gozo en el Señor. A David no le importaba lo que otros estuvieran pensando. Él estaba en una entrega total de alabanza al Señor. ¿Puede la gente darse cuenta de que menosprecias algo sin tener que decir ninguna palabra? ¿Qué otra razón crees que este baile de David hizo que Mical lo despreciara? Es tan dulce ver que David pasa del enojo al ver que Dios hiere de muerte a Usa por tocar el arca, a celebrar a Dios danzando y haciendo música a la vista de todos. Algunas veces nosotros tenemos que pasar también por esto, de tener enojo o confusión hacia Dios por la muerte de algún ser querido, a tener paz y gozo en nuestro gran Dios. ¿Alguna vez has pasado de estar en medio de dificultad a la adoración desbordante? Nuestra lectura de hoy termina con un salmo de acción de gracias que David dio a Asaf para que se escuchara en todo Israel. 12 salmos escribió este hombre del que leemos aquí, Asaf, el Salmo 50 y Salmo 73 al 83. Asaf es el músico principal. Después de los títulos de muchos salmos solemos encontrar una nota de los instrumentos a utilizar para el salmo. Aquí tenemos que de estos levitas que tocaban instrumentos de cuerda, arpas y címbalos. Notaron que en segunda de Samuel 6 solo hay 2 versículos sobre este relato, mientras que en primera de Crónicas tiene 36 versículos. Es interesante ver en lo que Dios elige enfocar su relato para registrarlo a través de las crónicas, lo que el hombre elige registrar del relato en el libro de Primera de Samuel. ¿Por qué crees que es en este caso particular? Para meditar. ¿En qué áreas de tu vida actúas como si estuviera bien no orar acerca de la situación debido a los resultados en eventos pasados? ¿Qué te hace querer levantarte y cantar alabanzas? ¿Tienes ese deseo por el gozo del Señor? Segunda de Samuel 6, 21 al 22 dice, por tanto, lo celebraré delante del Señor y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 124. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.